Bueno, vamos con la corrección de los ejercicios de desintegraciones que teníamos para hoy. Entonces, este primero, el ejercicio 9 de la 313. Me dicen que analizando una muestra radiactiva se comprueba que al cabo de cierto tiempo, 30 días, su actividad se reduce en una quinta parte. Entonces, lo primero importante que ya os comenté, cuando me hablan de la actividad, en realidad es como si me estuviesen hablando del número de núcleos. O sea, son dos cosas que son proporcionales. La relación era esta que tenéis aquí. La actividad era la constante de desintegración radiactiva por el número de núcleos. O sea que se produce esta proporcionalidad. Además, como esta constante es precisamente eso, constante, pues directamente tengo que la actividad y el número de núcleos son proporcionales. Lo que significa que si me dicen que se reduce en una quinta parte la actividad, me están diciendo que se reduce en una quinta parte el número de núcleos. Esto os lo digo porque normalmente me pedirán en muchos ejercicios, me hablarán de datos de actividad, cuando nosotros lo que conocemos es una expresión para el número de núcleos. Bueno, pues que sepamos que la misma expresión se puede utilizar en un caso y en otro. ¿Vale? Cuando estamos hablando de la ley de desintegración radiactiva, es lo mismo. Aquí os digo, bueno, si queréis, si esto nos resulta cómodo, yo prefiero siempre que penséis en estos términos, o sea, que penséis, no que hagáis una deducción matemática. Si queréis hacer una deducción matemática, pues aquí la tenéis. O sea, si vosotros tenéis la actividad al cabo de 30 días, un quinto de la actividad inicial. Bueno, pues si ponéis en la actividad pues esta expresión, la constante por el número de núcleos, pues ponéis aquí la constante, el número de núcleos, constante, el número de núcleos, las constantes se van y entonces yo lo que veo es esto, que la proporción entre actividad es lo mismo que la proporción entre el número de núcleos, ¿vale? Entonces eso que lo tengamos claro. Cuando me hablan de que la actividad se reduce, lo que me están diciendo es que el número de núcleos se reduce en la misma proporción. ¿De acuerdo? Entonces vamos a pasar de utilizar expresiones para la actividad a utilizar expresiones para el número de núcleos, que son las que conocemos. ¿Vale? Así que vamos a trabajar con el número de núcleos. Esta es la primera dificultad que teníamos, pasar de la actividad al número de núcleos. Y vamos a hablar de número de núcleos. Y me dicen que al cabo de un mes, el número de núcleos se reduce. La unidad de tiempo, en este caso, es importante, puedo escoger la que yo quiera. Así que en este caso no hace falta que sea siempre sistema internacional. Yo voy a coger como unidad de tiempo, solamente se pone con unos corchetes cuadrados, pues el mes. ¿Vale? Podría ser la que yo quisiera. Podrían ser años, siglos, segundos, horas, lo que sea. Como me vienen meses, lo que vamos a coger son las unidades en meses. Entonces, cuando yo tenga que poner el número de núcleos al cabo de cierto tiempo y aquí tenga que poner aquí en el paréntesis tenga que poner cuánto tiempo quiero que transcurra, pues como lo voy a poner en meses, pues voy a poner 1. Esto es importante, que sepas qué unidad estoy utilizando. Pues aquí lo que voy a poner es un mes. Podría haber puesto 30 días también, pero como he decidido hacerlo en meses, pues mes. Así que mis unidades de tiempo van a ser meses. Lo que significa que al cabo de un mes, o sea, cuando yo aquí en la expresión del número de núcleos en función del tiempo ponga un mes, me tiene que dar un quinto de el número inicial que tenía de núcleos. ¿Vale? Y ahora es cuando entra en juego la ley de desintegración. ¿Vale? La ley de desintegración es la ley exponencial que sabemos que funcionaba de esta manera. O sea, la ley exponencial que me decía que el número de núcleos al cabo de cierto tiempo pues era el número de núcleos que tuviese inicialmente multiplicado por esa exponencial decreciente, que la puedo poner con la constante de desintegración, por ejemplo, por el tiempo. ¿Vale? Esta expresión que tenemos aquí es la ley de desintegración radiactiva para el número de núcleos y es la que voy a utilizar. ¿Vale? Así que vengo aquí y sustituyo. En el tiempo, al cabo de cuánto tiempo quiero saber cuántos núcleos me quedan, pues al cabo de un mes, porque he decidido poner como unidades los meses. Número de núcleos inicial por e elevado a la constante de desintegración por 1. Y yo quiero que esto sea una quinta parte de lo que había inicialmente. Así que quiero que esta fórmula de la desintegración reactiva me dé como resultado un quinto del número inicial que había. Bueno, si comparáis estas expresiones de aquí, a la conclusión a la que llego es esto. Si yo tengo que el número de núcleos inicial por este factor exponencial tiene que ser el número de núcleos inicial por este un quinto, eso significa que este factor exponencial y ese un quinto tienen que ser iguales. Pues eso es lo que tenéis aquí. Simplemente que el factor exponencial y, y el un quinto tienen que ser iguales. Siempre que lleguemos aquí, se resuelve por logaritmos. Se toma logaritmo a un lado, logaritmo neperiano al otro lado y tenéis pues esto de aquí.
Logaritmo neperiano de la exponencial, logaritmo neperiano de un quinto. Logaritmo neperiano de una exponencial siempre lo que hace es que saca este exponente fuera. El logaritmo y la exponencial se cancelan, si queréis, y me quedo solamente con el exponente. Aquí tenía menos lambda por 1, pues el exponente menos lambda. Y aquí el logaritmo neperiano de un quinto, que es menos el logaritmo neperiano de 5. Esto da igual, lo podemos hacer con la calculadora y ya está. Así que cogéis con vuestras calculadoras, hacéis números y tenemos aquí esto, que lambda, la constante, es el logaritmo neperiano de 5. Importante, las unidades. Y aquí las unidades, a ver qué pone por aquí, las unidades os recuerdo que había cogido el tiempo en meses. Si había cogido el tiempo en meses, ¿vale? Estaba cogiendo el tiempo en meses, pues significa que esta constante tendrá que ir también en meses. Ahora bien, las unidades de la constante son de inversa de tiempo. Esa constante es 1 partido por tiempo. ¿Os acordáis de que os decía que el argumento de la exponencial, este argumento no tiene que tener unidades? Pues si yo tengo ahí el lambda por 1 y este 1 es un mes, pues si yo quiero que esto no tenga unidades, pues está claro que lambda tiene que ser 1 partido por mes. O sea, sus unidades tienen que ser 1 partido por mes para que al multiplicarlo por el mes, pues estos se cancelen y me quede con un argumento adimensional. ¿Vale? Es necesario siempre que las exponenciales, los senos, los cosenos y los logaritmos tengan argumentos adimensionales. ¿De acuerdo? Con lo cual, las unidades de lambda es la inversa de tiempo. La inversa del tiempo que yo esté considerando. Si son segundos, pues 1 partido por segundo. Si son años, 1 partido por año. Si son meses, 1 partido por meses. Si son siglos, 1 partido por siglos. O sea, 1 partido por la unidad que yo haya escogido. Como en este caso la unidad escogida eran meses, pues esa unidad es 1 partido por mes. O sea, mes a la menos 1. ¿Vale? 1 partido por mes a la menos 1, que es lo mismo. ¿De acuerdo? Importante con las unidades. Escogemos las que queramos, pero luego tenemos que ser consecuentes. Si para el tiempo escogido el mes, para el tiempo, pues para la constante de desintegración me saldrá la inversa de esa unidad de tiempo. O sea, mes elevado a menos 1. ¿De acuerdo? Bueno, pues esta parte pues ya estaría. Ahora, mucho más sencillo, os cuento por aquí que hay una manera mucho más rápida y yo preferiría que os quedaseis con esta forma. Una manera más rápida de verlo, también lo dije el otro día, es que en la ley de desintegración, el factor exponencial, esa parte variable, eso es lo que me habla del porcentaje o la fracción de núcleos que queda al cabo del tiempo. Lo tengo aquí puesto, ¿vale? En esta expresión de la ley de desintegración tiene dos partes. Una es n sub 0, otro la exponencial. N sub 0 de lo que me habla es de qué cantidad tenía inicialmente de núcleos. Eso es n sub 0. Ahora, el factor exponencial lo que me dice es cómo esta cantidad inicial se va reduciendo poco a poco. Así que este factor exponencial es qué fracción o porcentaje queda en determinado momento. Lo que decía que gráficamente yo tengo un cierto valor inicial, un n sub 0, y esto se va a ir reduciendo. Bueno, pues este factor exponencial lo que me dice es en qué factor, o sea, qué porcentaje me queda, bueno, qué porcentaje me queda de la muestra al cabo de determinado tiempo. ¿Vale? Esa es la idea. Con lo cual, siempre es mucho más fácil interpretar que el factor exponencial me habla de ese porcentaje o esa fracción porque lo tengo directo. O sea, que si a mí me dicen que va a quedar un quinto de los núcleos, lo que me están diciendo es que la fracción que va a quedar es un quinto. Por tanto, un quinto tiene que ser igual a ese factor exponencial, porque hemos dicho que el factor exponencial es el que me habla de qué fracción queda, ya sea expresada como fracción, como porcentaje o lo que sea. ¿Vale? Entonces es mucho más fácil venir aquí directamente y decir el factor exponencial, la fracción de núcleos que quedan por desintegrar. Y a partir de aquí, pues ya tomáis logaritmos a un lado, logaritmos al otro lado y vais resolviendo como antes. ¿Vale? Es el mismo resultado, por supuesto, pero un razonamiento mucho más directo y sobre todo yo creo que más intuitivo. ¿Vale? Pensar cuál es el significado de esta función. ¿Vale? El significado de esta función, una cantidad inicial que se va reduciendo. ¿Vale? Y ese porcentaje de lo que me queda, o sea, el cuánto va quedando de esa población, que se va haciendo, si voy siguiendo el gráfico, se va haciendo cada vez más pequeña, bueno, pues en qué porcentaje me queda todavía de núcleos por desintegrar, eso es este factor exponencial. ¿Vale? Así que si identificáis factor exponencial con número de núcleos que quedan por desintegrar, las cosas irán mucho más rápidas. ¿Vale?
Bueno, vamos con los siguientes apartados que ya son mucho más fáciles. Una vez que ya tengo calculados los parámetros, pues venimos aquí. Y ahora me dicen calcular el periodo de semidesintegración. Bueno, y para eso solamente tenemos que recordar la relación que hay entre los parámetros cuando hablamos de desintegraciones. Había dos tiempos, dos vidas, o sea, dos vidas si queréis, que eran la vida media y la semivida o periodo de semidesintegración, ¿vale? No confundáis este medio con la semivida, con la vida a la mitad. No, no es lo mismo. Acordad que la relación era esta, ¿vale? Que el periodo de semidesintegración, el tiempo que hay que esperar para que me quede la mitad solamente de los núcleos que había, es la vida media, tau, por logaritmo neperiano de 2. ¿Vale? Esta relación, si queréis memorizarla o si queréis recordarla. Acordaos que esto también, con lo que os he dicho antes, esa interpretación que la exponencial, bueno, va, que la exponencial significa qué porcentaje me queda, pues para la vida media este porcentaje yo quiero que sea el 50%. Así que resolviendo a partir de aquí es de donde podéis deducir cuánto es ese periodo de semidesintegración, o mejor, si aquí ponemos, si la exponencial la ponemos en función de tiempos. O sea que menos el tiempo que pase dividido entre ese tau. ¿Vale? Resolviendo a partir de aquí, interpretando como que esta exponencial es cuánto me queda, pues para el periodo de semidesintegración me tiene que quedar la mitad. Y resolviendo de aquí tenéis esa relación. ¿Vale? Que el periodo de semidesintegración es tau, la vida media, por logaritmo neperiano de 2. ¿De acuerdo? Y luego, por supuesto, que la vida media y la constante de desintegración son una inversa de la otra. ¿Vale? Entonces, a partir de ahí, ya lo tenemos todo. Periodo de semidesintegración sería tau veces logaritmo neperiano de 2. Como tau, la vida media no la tengo, pero sí que tengo la constante de desintegración del ejercicio del apartado anterior, pues simplemente sustituís aquí. Ya está, eso es todo. Así que venimos aquí. Esto sería el valor de tau en meses, por supuesto. Me sale en meses. Y el valor de tau por el logaritmo neperiano de 2. Hacéis los cálculos y ahí lo tenéis. 0,43 meses. Como en el libro me lo dan en días, lo transformamos en días. Multiplicáis por 30 y ya lo tenéis transformado en días. ¿Vale? El periodo de semidesintegración. ¿Vale? La semivida. Bueno, a continuación me dicen al cabo de 30 días se mide la actividad de la muestra y se determina que vale 7,88 por 10 a la 14 becquerels. Acordaos que esto del becquerel, la unidad del becquerel, es cuántos núcleos, a lo mejor que átomos vamos a poner núcleos, cuántos núcleos por segundo se están desintegrando. O sea, un becquerel es por cuántos núcleos por segundo. Esa unidad de la actividad, de cómo de activa es esta muestra. ¿Cuántos núcleos están desapareciendo, están reventando con reacciones nucleares cada segundo? Eso es el becquerel. ¿Vale? Sistema internacional, está en segundos, esto es importante. Pues claro, a mí ahora me dicen que la actividad va a ser no sé cuántos becquerel, o sea, no sé cuántos tal por segundo, pero yo lo tenía en meses, así que me voy a tener que preocupar luego de pasar de meses a segundos, ¿vale? Además, otra cosa, me dicen al cabo de 30 días esta es la actividad y me preguntan que cuánto había inicialmente. Bueno, sabemos que la actividad, me dicen que la actividad se ha reducido a una quinta parte. Pues eso significa que al principio la actividad inicial era 5 veces más grande, si se ha ido reduciendo. Si inicialmente teníamos determinada actividad, la inicial, y al cabo del tiempo esta actividad se ha ido reduciendo y resulta que ahora estamos en una quinta parte, ¿vale? Este es en el momento actual, pues está claro que si yo quiero irme al momento inicial, lo que tendrás que hacer es multiplicar por 5. Si esto es una quinta parte, pues esto sería 5 veces el valor que tiene ahora. Así que si ahora la actividad es 7,88 por 10 a la 14 becquerels, pues hace un mes sería 5 veces mayor. Pues multiplicáis por 5 esa actividad y ahí tenéis la actividad que tenía hace un mes esta muestra radiactiva. Había muchos más núcleos desintegrándose porque la muestra era más grande, entre otras cosas, ¿no? Se ha ido reduciendo ya porque se ha ido desintegrando, pues al principio había esta actividad, ¿vale? Luego, me preguntan cuántos átomos había, o sea, me están preguntando por número de núcleos, pues ahora tengo que recordar qué relación había entre actividad y número de núcleos, que era esta de aquí, ¿vale? Como me piden número de núcleos, todo lo que tenéis que hacer es despejar, pues despejáis de aquí número de núcleos y el número de núcleos es simplemente
la actividad inicial entre lambda. O lo que es lo mismo, tau por A sub 0, porque como 1 partido por lambda, 1 partido por la constante radiactiva, la constante de desintegración es la vida media, pues despejáis de aquí y entonces me queda la vida media por A sub 0. ¿Vale? Y ahora vamos con el cambio de unidades. Bueno, tenemos que la vida media es 1 partido por la constante radiactiva. La constante de desintegración radiactiva, que la hemos calculado antes, era 1,609 en meses a la menos 1. Así que si yo hago la inversa, 0,622, me sale la vida media, pero me sale en meses, lógicamente, la unidad que he utilizado. Ahora, como tengo esto en becquerels, tengo que pasar al sistema internacional, lo que significa que de meses hay que irse a segundos. ¿Cómo? Pues multiplicando mes por 30 días, por 24 horas que tiene cada día, por 3.600 segundos que tiene cada hora, y tenéis ahí que ese es el número de segundos. ¿Vale? Y ya lo tenemos todo. Esta relación que tenía aquí, número de núcleos, la vida media por la actividad, pues venís aquí y sustituís la vida media por la actividad. Bueno, esta R se me ha quedado aquí, este año no significa nada, simplemente que me ha quedado ahí sucio, habré pulsado sin querer. Bueno, la vida media por la actividad, pues aquí tenéis la vida media que la acabamos de calcular, pero ya en segundos, en sistema internacional, por la actividad que tenía hace un mes, que también la hemos calculado, 5 veces la que tiene ahora. ¿Vale? Pues ahí tenéis el resultado, que ese es el número de núcleos que había inicialmente. ¿Vale? O sea que lo primero, dos cosas. Primero, como se ha reducido la actividad a un quinto, esta es la actividad actual, la que había antes es 5 veces superior. Y esa es la actividad que había inicialmente. Ahora, como me piden número de núcleos, vengo a la relación entre actividad y número de núcleos. Despejáis y tenéis aquí número de núcleos en función de la actividad. E importante, el asunto de las unidades. Como esta actividad me la están dando en becquerel, sistema internacional, núcleos por segundo, no núcleos por mes, sino núcleos por segundo, pues entonces esta actividad, para poder utilizarla, tendré que mezclarla con unidades de tiempo que estén en sistema internacional, que estén en segundos. Y se me obliga a pasar de meses a segundos. ¿Vale? Simplemente. Y luego esta pregunta que venía aquí, este añadido teórico, que era explicar brevemente el proceso de desintegración de una partícula beta. Bueno, ya lo hemos visto en la teoría, pero lo recordamos. Pues que un neutrón, que son inestables, intrínsecamente inestables, los protones no, pero los neutrones sí, se desintegra dando un protón, un electrón y un neutrino. El protón permanece en el núcleo y eso hace que aumente el número atómico, si lo sabemos de las desintegraciones beta. El neutrino, que para todos los efectos para nosotros ahora es indetectable, y el electrón, ambos salen del núcleo despedidos. ¿Vale? El neutrino no lo podemos detectar prácticamente, pero el electrón sí, y esa es la partícula beta. ¿Vale? Bueno, pues este ejercicio por aquí. Vamos con el siguiente. Siguiente ejercicio, que una precaución inicial. Esto es importante. Tenéis que las soluciones que vamos a dar aquí no tienen nada que ver con las del libro, porque las del libro están mal calculadas, por una razón muy importante. Y es que me dicen en el enunciado que la vida media de un isótopo son 50 años. ¿Vale? La vida media es lo que hemos llamado tau, la vida promedio. Y sin embargo, en el libro, cuando se ponen a resolver, lo que interpretan es que estos 50 años no son la vida media, sino que son la semivida. O sea, los resultados que tenéis ahí en el libro vienen de interpretar 50 años como semivida, no como vida media. Yo me voy a ceñir al texto del enunciado. Estos 50 años vamos a coger como vida media, o sea, como tau, y a partir de ahí vamos a resolver. Lo que significa, lógicamente, que no va a coincidir con lo que haya en el libro. ¿Vale? Bueno, pues vamos con el enunciado. Me dicen, primero, la vida media de un isótopo de 50 años y me piden tiempo necesario para que la actividad se reduzca un 40%. Y volvemos a lo de antes. Si me dicen que la actividad se reduce un 40%, lo que me están diciendo es que el número de núcleos se reduce a un 40%. Y no hace falta que haga más historias. Simplemente saber que puedo utilizar directamente la ley de desintegración para núcleos, para número de núcleos. No hace falta que esté deduciendo continuamente que si la actividad es lambda por no sé qué y simplificando, no. Directamente. La actividad se reduce un 40%, número de núcleos se reduce en un 40%, mucho más fácil. Lo que sí, importante, como me están hablando de la vida media y no de la constante de desintegración, es conveniente tener la ley de desintegración en vez de en función de la constante de desintegración, en función de la vida media. ¿Vale? En vez de esta expresión,
esta otra expresión, que son absolutamente equivalentes, en la que simplemente estoy poniendo de manifiesto que la inversa de la constante de desintegración es la vida media, ¿vale? Teniendo eso en cuenta, tengo estas dos expresiones. En función del dato que tenga, pues utilizaré una o utilizaré otra. Como en este caso tengo la vida media, pues mejor utilizar esta de aquí, mucho más cómodo, ¿vale? Y de nuevo, lo mismo que os he contado antes, importante, la interpretación de que el factor exponencial significa qué porcentaje o fracción queda, ¿vale? En este caso me dicen que quiero que se reduzca al 40%. Cuidado también con la redacción, no me piden que se reduzca en un 40%, no, que se reduzca al 40%, o sea que pierde el 60% y se queda en un 40%. Eso significa entonces que el factor exponencial tiene que ser el 40%. El factor exponencial que me dice cuántos núcleos quedan, pues en este caso quedan el 40%. Bueno, pues el 40% puesto como número decimal no es más que ese 0,4. Así que voy directamente a esta interpretación, ¿vale? Que el factor exponencial, este factor exponencial de la ley de desintegración radiactiva, el factor exponencial es qué porcentaje me quedan de núcleos. Un 40%, así que 0,4. Y a partir de ahí, pues a resolver. Logaritmo a un lado, logaritmo al otro lado, logaritmo de una exponencial simplemente extrae el exponente, logaritmo de 0,4, pues lo que dé. Despejáis de aquí, tau que pasa multiplicando y este menos también, y así que tenemos ahí la expresión para el tiempo que me están pidiendo, pues es el valor de la vida media, tau, por logaritmo neperiano de 0,4. Y ahora viene el asunto de las unidades otra vez. Este tiempo me va a dar en las unidades en las que yo ponga tau. Si tau lo pongo en años, el tiempo sale en años. Si tau lo pongo en segundos, el tiempo me sale en segundos. En este caso, si yo pongo tau directamente en años, porque me dicen que son 50 años, pues si ponéis aquí tau 50 años, calculáis y salen estos 45,8. O sea, hay que esperar 45,8 años para que el número de núcleos se reduzca a un 40%. ¿Vale? 45,8 años, que lógicamente no son los 60 que daban que dan en el libro. ¿De acuerdo? O sea que las ideas importantes aquí, primera, insisto, me dicen que la actividad se reduce, es lo mismo que me digan que el número de núcleos se reduce. Es exactamente igual. Pero la ventaja es que el número de núcleos me permite utilizar directamente la ley de desintegración. ¿Vale? La reducción en actividad es equivalente a la reducción en núcleos. ¿Vale? Luego, que la ley de desintegración tiene dos formas. Una con constante de desintegración, otra con vida media. La que mejor os venga. En este caso, la de vida media, porque me están dando el valor de vida media. Importante también, importantísimo, de hecho, la interpretación de este factor exponencial. Este factor exponencial representa qué porcentaje me está quedando de núcleos. Así que directamente hacéis esta igualación. El factor exponencial es el porcentaje que me está quedando de la muestra radiactiva. El factor exponencial representa este 40%. Y a partir de aquí, logaritmos y a resolver. ¿Vale? Luego, la siguiente. Me dicen que las desintegraciones que tienen lugar cada hora, o sea, cuántos núcleos se desintegran cada hora, teniendo en cuenta que tenía una muestra de 10 a la 10 núcleos radiactivos. Bueno, en puridad este ejercicio sería un poquito más complicado. Lo que vamos a hacer es un cálculo muy directo, que es, voy a ver cuántos núcleos se desintegran cada segundo, ¿vale? O sea, en otras palabras, voy a ver cuál es la actividad, porque eso es la actividad, el número de núcleos por segundo, no es otra cosa que esto, la actividad. Cuando sepa la actividad, multiplico por el número de segundos que hay en una hora. Si cada segundo se desintegran estos, pues en una hora 3.600 veces. Bueno, entonces, como os cuento aquí, no hace falta que le hagáis mucho caso a esto. El resultado no va a ser exacto, va a ser una aproximación. ¿Por qué? Porque yo voy a coger esta actividad es la que hay al principio, pero claro, al cabo de una hora, el número de núcleos va bajando y la actividad también va bajando. ¿Vale? Entonces, habría que hacerlo con una integral. Esto se hace con cálculo integral, no es muy difícil, pero se hace con cálculo integral. ¿Vale? Lo que pasa es que el resultado va a ser muy aproximado porque el tiempo que vamos a considerar, este tiempo 1 hora, es muy pequeño comparado con los 50 años. Si me hubiesen dicho, por ejemplo, en 10 años, entonces sí que no me sirve esta aproximación. Pero como es una hora,
que es muy pequeño con respecto a 50 años, me sirve perfectamente pensar de esta manera. ¿Cuántas desintegraciones hay en un segundo? Multiplico por el número de segundos. Y es pues bien sencillo. Bien sencillo porque todo lo que tenemos que hacer es recordar esta relación. La relación que hay entre actividad y el número de núcleos, que es simplemente la constante por número de núcleos. Así que en este caso tenemos que calcular cuánto es la constante. Pero es que la constante es simplemente 1 partido por la vida media. ¿Vale? 1 partido por la vida media, que son esos 50 años que me decían. Ahora bien, como yo quiero el número de núcleos por segundo, bueno, por segundo, ¿sí? Para luego pasarlo ahora, lo que quiero es sistema internacional. Entonces no me sirve. Yo la tau la conozco en años. La tengo que pasar a segundo. Bueno, perdón, que me he alejado demasiado. Aquí. La tengo que pasar, esos 50 años los tengo que pasar a segundos para poder escribir en sistema internacional. Así que multiplicáis por 365 días, 24 horas, 3600 segundos y tenéis esos 50 años en segundos. Y entonces ahora sí, la constante de desintegración, la inversa de la vida media, son todos esos segundos a la menos 1. Y entonces ya simplemente sustituís. Constante de desintegración por el número de núcleos, constante de desintegración la que me ha salido, pero eso sí, sistema internacional, por número de núcleos, que eran 10 a la 10. Y me sale esta actividad. Esa actividad es 7,25 becquerels, o sea, 7,25 núcleos cada segundo. Hay 7,25 desintegraciones cada segundo, pues en una hora simplemente multiplicáis por 3600 y ahí tenéis que en una hora se desintegran todos esos núcleos, ¿vale? 26.100 núcleos en una hora, ¿de acuerdo? Venga, y vamos a por el tercer ejercicio. Vamos a por el tercer ejercicio que también tiene su truco, sus trucos, mejor dicho. También os comenté el otro día, pero bueno, lo vemos. Bueno, en este caso me dicen que una muestra tiene 5 gramos, pasa el tiempo, se va reduciendo la cantidad y se acaba en 4,95 gramos. Bueno, y me hablan de gramos, no de núcleos ni de actividad. Bueno, pues ya dije el otro día que la ley de desintegración radiactiva de lo que me habla es de la cantidad de material radiactivo que va desapareciendo. Y esta cantidad de material radiactivo se puede expresar de muchas maneras. Puede ser que diga cuántos núcleos hay, pero es que también puedo decir cuánta masa hay o cuántos moles hay. ¿Vale? La ley de desintegración radiactiva funciona exactamente igual, ya sea con número de núcleos, con masa o con moles, porque lo único que me dice la ley de desintegración radiactiva es que yo tenía cierta cantidad y que poco a poco, a medida que ha ido pasando el tiempo, se ha ido reduciendo esa cantidad. Me da igual que a este lado me digan que hay un número de núcleos, que hay una masa, que hay un número de moles o que da igual porque todo se va a ir reduciendo en la misma proporción. ¿Vale? Así que sepamos esto, aunque me hablen de gramos, como en este caso, me hablan de masa, la ley de desintegración reactiva funciona igual. Entonces pongo una ley de desintegración radiactiva, pero en lugar de poner aquí número de núcleos igual al número de núcleos inicial, pues lo que cambio es el número de núcleos por masa. La masa que quede al cabo del tiempo va a ser la masa que había inicialmente, y que poco a poco se va reduciendo. ¿Vale? Esa es la idea. Da igual en masa que en número de núcleos. Así que vamos a utilizar ley de desintegración reactiva, pero escrita en masas. La masa que me quede, la masa inicial por este factor. ¿Vale? Y ahora vamos a sustituir. Yo puedo escoger otra vez las unidades que yo quiera. En este caso, incluso también para la masa. Pues para la masa vamos a utilizar unidades de gramos. Y para el tiempo, pues voy a utilizar la que me dan. Como me dan 25 años, pues vamos a utilizar años. ¿Vale? Pero es importante que sepa qué unidades estoy utilizando. Y ahora venís aquí a esta ley de desintegración radiactiva y sustituís siendo homogéneo con las unidades. Y entonces pongo a un lado la masa que me va a quedar 4,95. La masa que tiene inicialmente 5. Y ahora el factor exponencial donde tengo el tiempo entre el periodo de... O sea, perdón, la vida media. Pues los 25 años entre la vida media. Sustituís esto, pues vais despejando el 5, pasa dividiendo, dividís. Siempre que queramos sacar el exponente, ya sabéis, logaritmo a un lado y al otro. Y ahora terminéis de despejar el tau, la vida media, que pasa aquí multiplicando, el logaritmo que paséis dividiendo. ¿Vale? Y lo que me dé, este resultado que me dé, cuando yo consiga sacar de aquí tau, va en las unidades que esté utilizando.
como yo estaba utilizando aquí años para el tiempo, pues me va a salir en años, ¿vale? No me pedían, no me pedían tau, no me pedían la vida media, sino que pedían el periodo de semidesintegración, ¿vale? O sea, T1 medio, pues ya sabemos que el periodo de semidesintegración se relaciona con tau, con la vida media, a través del logaritmo neperiano de 2. Pues tau, vida media por el logaritmo neperiano de 2, y ahí tenéis, 1724 años, ¿vale? Así que conceptos importantes, de nuevo, que tienen que quedar claros aquí. Primero, que me da igual en qué me estén diciendo la cantidad de material radiactivo que hay. Puede ser en masa, puede ser en número de núcleos, puede ser en moles. La ley de desintegración radiactiva va a ser siempre igual. Cierta cantidad inicial y una exponencial que hace que se vaya reduciendo la cantidad de material radiactivo que tenemos, expresado en lo que sea, ¿vale? Una vez que tenga eso, yo elijo bien mis unidades y ya está, y a despejar. Acordaos siempre de este logaritmo para sacar el exponente y ya estaría, ¿vale? Pues esa idea importante de aquí. Ahora, me preguntan cuánto tiempo tendrá que pasar para que queden solamente 4 gramos de material radiactivo. Pues venimos otra vez a la ley de desintegración radiactiva escrita en masas y a sustituir lo que conocemos. Que lo que conocemos es qué masa quiero que quede, pues 4 gramos. Así que 4 gramos a este lado. ¿Qué masa tenía inicialmente? Pues los 5 gramos que había inicialmente, así que 5 gramos ahí. Y luego aquí ahora lo que no conocemos es cuánto tiempo tenemos que esperar. Lo que sí que conocemos porque lo hemos calculado es tau. ¿Vale? Tau lo hemos calculado antes, serán estos 2487 años, pues 2487 años. Bueno, esos 2487 años y lo único que no conocemos es este tiempo. Pues a escribir y a despejar. Escribís aquí la ley exponencial y a despejar. Otra vez el 5 pasa dividiendo. Cuando tengáis esto, como quiero el exponente, logaritmo a un lado, logaritmo al otro lado, logaritmo de 0,8, el logaritmo de la exponencial, que simplemente me saca el exponente, y ya está, terminé de despejar y me salen estos 555 años. ¿Vale? Bueno, pues con esto está. Luego os pongo unos cuantos ejercicios para que vayáis practicando. Entonces, bueno, luego mejor el miércoles. Seguimos dando teoría mañana miércoles y luego os pongo ejercicios. Pero es importante que fijemos las diferentes ideas que os he contado hoy. Lo primero, el asunto de la actividad, ¿vale? El asunto de la actividad. Recordad siempre que cuando me hablen de que la actividad se reduce, lo puedo relacionar directamente con el número de núcleos y trabajar con las expresiones para el número de núcleos. Importante también el asunto de las unidades. Yo puedo trabajar en las unidades que quiera, no hace falta que sea siempre sistema internacional. Si yo quiero utilizar meses, pues puedo utilizar meses, ¿vale? Lo que pasa es que tengo que ser homogéneo y si unas cosas las estoy calculando en meses, las unidades relacionadas pues van a estar también en meses. Si me tiene que salir unidad inversa de tiempo, pues me va a salir la inversa de meses. ¿Vale? Así que actividad, lo mismo que número de núcleos, podemos utilizar la misma ley. Las unidades, importante, ser homogéneo con las unidades. Y luego también, lo que hemos visto antes, esto sí que yo creo que es la idea fundamental, que cuando vayáis a utilizar cuando tengáis que utilizar la expresión de la ley de desintegración radiactiva, que penséis en el factor exponencial como el porcentaje que queda. Directamente podéis hacer esa asociación. ¿Vale? El factor exponencial, el porcentaje que queda de muestra radiactiva, o la fracción que queda de muestra radiactiva. ¿Vale? Que es lo mismo. Y por último, el asunto de la masa. Cuando me den una muestra radiactiva, me dirán número de núcleos, o sea, me dan qué cantidad de muestra radiactiva, y puede ser en masa, o puede ser en moles, o puede ser en número de núcleos. Venga, pues vemos el próximo día más ejercicios.